Estamos ya entrando en el conflicto moderno, el que ustedes han visto en la televisión. Y si hay algo que es difícil de entender en este conflicto es el mapa étnico, tribal, religioso de un país como Afganistán, tan lejano y tan distante de nuestra mentalidad. Hoy tenemos aquí a Gustavo Morales, que es periodista, yo creo que un auténtico experto en el tema para hacérnoslo lo más fácil posible. Gustavo ha cubierto conflictos en Irán, en Irak, en Afganistán y en el Líbano. Fue redactor de la revista Defensa, que en su día fundaron Arturo Pérez Reverte y Vicente Talón. Fue director del diario Ya, ahora es colaborador del Debate y es analista en medios tan importantes como la BBC o Russia Today. Es autor de libros como El Irán de Khomeini o Derechos humanos en el Irán después de 60 años. Gustavo, yo creo que es muy importante que la gente consiga entender algo que yo he de reconocer que después de años me sigue costando asimilar. Gracias. La primera parte es de quiénes son los talibán. Los talibán no son una tribu determinada, aunque la mayor parte de ellos, como veremos, son pastunes. Los talibán son fundamentalmente estudiantes del Corán, que están en las madrasas de los pueblos. Talib es el singular, talibán es el plural. Estos estudiantes del Corán, durante los diversos conflictos que se producían en Afganistán, muchos de los mujahidines se convertían al final en señores de la guerra y comenzaban a traficar con todo tipo de cosas y de personas. En ocasiones, cuando llegaban a un pueblo y secuestraban a los niños y niñas del pueblo, a todos los menores de edad, y se los llevaban para sus fiestas dentro de los cuarteles, los estudiantes, los talibán, iban a esos cuarteles armados para liberar a esos niños. Con lo cual, lógicamente, obtuvieron muy rápidamente una gran popularidad y decidieron extender su forma de entender el Islam, que es una forma sencilla, una forma fácil y una forma además muy importante, porque ellos no estaban de acuerdo con Ben Laden ni estaban de acuerdo con Al-Qaeda, porque ellos pretenden el califato universal. Los talibán pretenden simplemente el emirato, pretenden gobernar su tierra según las leyes del Corán, pero no tienen ninguna ansias expansionistas hacia las naciones que les rodean ni hacia ninguna otras. La segunda que les quiero aclarar es que fundamentalmente en el Islam hay dos ramas. Una es el Islam sunita, que son la mayor parte de los musulmanes, y otra es el Islam chií. El Islam chií se separa de la rama principal del Islam fundamentalmente porque a la muerte del profeta Mahoma, los chiíes dicen que dejó de heredero al Imán Ali. El Imán Ali era el marido de su hija Fátima. Y, lógicamente, a partir de ese punto, son los herederos del Imán Ali la línea lógica de Seyés, es decir, turbante negro, descendientes de la casa del profeta, que debe gobernar. Por su lado, los sunitas, los tradicionalistas, que son lo que quiere decir sunna, dijeron que no había dicho nada de eso. Entonces hicieron un cónclave y por istihad, por acuerdo, eligieron al primer califa, que sería el califa Umar. A partir de ese momento comienza una historia de odio y de guerras entre chiíes y suníes, en la que los chiíes suelen llevar siempre la de perder, porque excepto el Líbano, Irán e Irak, son minoría en el resto de los países. Hay chiíes entre los trabajadores del petróleo de Arabia Saudí, hay chiíes entre los trabajadores del petróleo de Bahrein, los hay también en Siria, que son de otra familia del chiismo, que en vez de reconocer 12 imanes, reconoce 8, pero no lo vamos a perder ahí porque eso ya es algo bastante más complejo y un poquito aburrido. Entonces, lo primero que vamos a aclarar es que los talibán, entonces, no son wahabíes, como son los árabes saudíes y como es Al-Qaeda, ni son salafistas. Tampoco pretenden imponer la ley islámica en su pureza original al resto del mundo, simplemente la pretenden imponer en Afganistán. Y en su mayoría siguen la escuela jurídica Hanafi. Hay 7 escuelas jurídicas y una de ellas, la más importante y la más extendida, es la Hanafi. Tampoco vamos a entrar ahí. Bien, Irán es un país sin salida al mar, como pueden ver ustedes, y que está atravesado de oriente a occidente por el Hindú Kush. Es una enorme cordillera con alturas tremendas, las segundas del mundo, después del Himalaya. La zona sur del país es una zona más bien desértica, donde es la tierra de los baluchíes,
y la zona norte es una zona verde, pero que está muy infiltrada por las enormes emigraciones que han procedido de lo que ahora son las repúblicas de Asia Central y antes era la Unión Soviética. Los principales habitantes de Afganistán son los pastunes, miren qué guapos son, constituyen el grupo étnico más grande que existe en el país. Son aproximadamente el 41-42% de la población del país. Y hay teorías contradictorias sobre su origen. El historiador griego Heródoto, hace bastante tiempo, ya los mencionó y los situó en una satrapía, en una provincia persa, bajo el reinado de los aqueménidas, en el primer milenio antes de Cristo. El nombre afgano, la primera vez que se refirió a alguien fue a los pastunes. Le dieron este nombre los persas para distinguirlos de las demás tribus que había por la zona. Y hasta que se forma la identidad nacional afgana moderna, que es a mediados del siglo XVIII, bajo el gobierno de Ahmad Shah Durrani, los pastunes son los que reciben exclusivamente el tratamiento de pueblo afgano. Los demás pueblos que hay por la zona no son afganos. Los pastunes son los principales jefes guerrilleros, son los principales jefes talibanes y también han sido los principales políticos aliados de Occidente, como era el caso del presidente Hamid Karzai. Es la tribu dominante dentro del país, pero no dominante porque los demás se dejen, que ya veremos que los enfrentamientos se multiplican. Los afganos son muy aficionados a hacer la guerra. Antes se hacía una guerra ecológica. Llevaban el ganado en verano a las altas montañas y disparaban a sus vecinos. Luego lo bajaban a las enormes praderas y disparaban a sus vecinos. Pero usaban fusiles de avancarga o fusiles Enfield de 5 tiros o fusiles Mauser de carga manual. El problema es que ahora nosotros les hemos llevado a la guerra industrial. Entonces usan fusiles AK-47, ametralladoras del calibre 50 y explosivos. Con lo cual, el número de muertos, como también veremos posteriormente, creció bastante. Bien, después de los pastunes, que aquí se les empezó a llamar patanes hace muchísimo tiempo, a principios de los años 20, están los tayikos. Los tayikos constituyen el segundo grupo étnico más grande de Afganistán. Son un pueblo de habla persa, o sea, el idioma que manejan todos ellos es una variante del persa tradicional, del farsi, y se solían llamar, de hecho, a sí mismos Farsi o Farsiwan, que es el nombre que reciben eso. ¿Por qué? Porque la palabra tayiko tiene un origen peyorativo. Y hasta que la Unión Soviética no ocupa Asia Central y crea la República Soviética de Tayikistán, no empezó a tener un uso como nacionalidad. Era más bien un insulto para un pueblo al que se le consideraba distinto y diferente a los demás. Los tayikos eran solo unos 4 millones de afganos. Y han sido normalmente los elementos secundarios. Si el jefe era pastún, el subjefe era tayiko. Si el presidente era pastún, el vicepresidente era tayiko. Si el fiscal era pastún, el ayudante del fiscal era tayiko. Es decir, han utilizado un papel de comparsas como lo que se ocurrió también a los persas en el Imperio Árabe y en los califatos. Los califas eran árabes, pero los que llevaban el diván y la administración del imperio solían ser persas. Durante finales del siglo, los tayikos huyeron precisamente de Asia Central, no por la conquista de la Unión Soviética, sino por la conquista de los zares rusos, y se establecieron en la zona norte del país afgano. Los tayikos son mayoría en ciudades como Herat, Mazar-e-Sharif, en Kabul son un 45% de la población, en Ghazni son el 50%, son más cultos que la media, muchos han hecho carrera en las fuerzas de seguridad afganas hasta que se han venido estos abajo, y suelen ser los que llevan la burocracia, los que llevan los médicos, los maestros, los profesores, los comerciantes. Algunos tayikos notables, lo tienen ustedes en las imágenes, es el comandante Ahmad Shah Massoud, el león del Panjshir, lo cual es un poco gracioso porque Pan es 5 y Shir es león, león del 5 león. Massoud fue asesinado por Al-Qaeda para evitar precisamente que se generase una resistencia que impidiese a los talibán, entonces sus aliados, establecerse en esa zona norte. Detrás de ellos, el tercer grupo más importante son los Hazara. Los Hazara son un grupo que, como ustedes pueden ver, procede de Asia, son descendientes de los mongoles, aunque ellos dicen que son hinduarios, y hablan un dialecto del persa, que es el darí. Los Hazara, como son chiíes, en su mayor parte han sido muy perseguidos y han sufrido tremendos atentados. En Kabul, por ejemplo, suelen vivir en la zona occidental de la ciudad y
Sus viviendas, sus barrios son auténticas fortalezas vigiladas por hombres armados, porque los atentados contra los colegios donde estudian sus hijos son frecuentes. Los atentados contra los mineros se dedican mucho al tema de la minería en el resto del país, han sido asesinados muchas veces y degollados dentro de las minas por sus compañeros musulmanes suníes. Entre ellos, lógicamente, hay gente importante, pero lo más importante de todo es la alianza que tienen con el Irán chií. Irán ha gastado mucho tiempo y mucho dinero en mantener vivos a los Hazara. Ha acogido a 2 millones de ellos en sus fronteras y ha estado armando y entrenando al resto a través de la Guardia Revolucionaria iraní, el Sepah Pasdaran en Engelab Islami. Los Hazara, a pesar de su aspecto, se consideran dentro de los pueblos iranios. Luego tenemos a los uzbekos. Los uzbekos, que son los vecinos del norte del país, han dado también una cosa muy importante al país, y es que son el principal pueblo turco de Afganistán. En Afganistán tenemos pueblos procedentes de Asia Central, pueblos mongólicos, o mongoloides, si lo prefieren. Tenemos pueblos procedentes de pueblos turcómanos, también hay propiamente una minoría turcómana, y luego tenemos pueblos indoarios. Dentro de los pueblos indoarios hemos visto a los pastunes y luego posteriormente veremos a los nuristaníes, bastante importantes. Los uzbekos, como decía, en el siglo XVI se habían establecido por toda Asia Central y llegaron a Afganistán. Son musulmanes suníes, pero hablan su propio idioma, hablan uzbeco. Y en la década de 1990 se creía que eran más o menos 1,3 millones, pero ahora se cree que son 2 millones y están establecidos fundamentalmente en el norte del país. Los señores de la guerra suelen ser uzbecos. Bien, tenemos a los nuristanís. Los nuristanís tienen una historia curiosa. Son un pueblo indo-iraní, una de las 3 ramas de los pueblos arios, los indoarios, los iraníes y los nuristaníes, y suelen vivir en zonas aisladas de Afganistán y dentro de Pakistán en un distrito muy abandonado también, que es el distrito de Chitral. Hablan una gran variedad de idiomas, pero de raíz nuristaní, y son conocidos históricamente como los kafires. La palabra kafar es infiel en el lenguaje coránico, en el árabe del Corán, y han sido calificados como kafires y su tierra como el Kafiristán. Me imagino que alguno de ustedes, aseguro que el profesor Togores sí, se acuerda de la película El hombre que pudo reinar, porque allí es esa la tierra donde está trabajando esa pareja de sargento del ejército británico para hacerse con la corona. Una pequeña porción no conquistada del Kafiristán todavía practica una religión preislámica, con lo cual también están siendo muy perseguidos y tienen que mantenerse en las tierras altas. Muchos nuristaníes creen que son descendientes del ejército de Alejandro Magno, que dejó por allí cuando se dirigía hacia Persia. Y físicamente se les considera una subespecie de los mediterráneos, con un tercio de rubio recesivo. Creo que la imagen da un buen ejemplo de ellos. Aunque el gobierno dice que son 125.000, ellos afirman que son 300.000. Los baluchíes son realmente interesantes. Hablan el idioma baluchí, que se encuentra principalmente en la región de Baluchistán, en Afganistán, y si ustedes miran el mapa ven que está en rosa, que va desde Pakistán, toda la zona sur, desde el centro, hasta Irán. Los baluchíes son los grandes contrabandistas. Son un pueblo nómada absolutamente y que hacen contrabando absolutamente de todo. O sea, de armamento, amapolas de opio, etcétera, etcétera. Hoy día son alrededor de unos 200.000 y se dedican oficialmente al pastoreo y están bastante perseguidos por las autoridades antidroga iraníes, por contrabandistas de opio. Tenemos después, como no podían faltar, los turcómanos, que son el grupo más pequeño de habla turca que existe en el país. Son musulmanes sunitas y su origen es muy parecido al de los uzbecos. Fueron empujados por los pueblos que venían invadiendo Asia Central hasta instalarse en Afganistán. Sin embargo, a diferencia, los turcómanos siguen siendo tradicionalmente un pueblo nómada. Actualmente se estima que son unas 200.000 personas. La acción exterior de Turquía, por parte de Recep Tayyip Erdogan, intenta mantener un contacto con ellos para tener una base, al menos política e ideológica, dentro del país. Y por último hablaremos
de los Aymak. Aymak no son un pueblo concreto, sino una forma de vida. Los Aymak son los que han elegido seguir siendo pastores, seguir siendo nómadas y seguir viviendo ahí. Hablan otro dialecto persa, en su caso se llama Aymak, como ellos mismos, que es próximo al darí, y las variaciones, como ustedes comprenderán, del cálculo de población son muy difíciles de hacer. Unos se los estiman en 500.000 y otros dicen que son 800.000 personas. Y por último tenemos a los Salat o Seyed. Seyed quiere decir descendiente del profeta Mahoma. Tienen derecho a usar turbante negro. Cuando ustedes ven a los líderes musulmanes, unos que van con turbante blanco y otros que van con turbante negro, el que va con turbante negro está diciendo: yo desciendo de Mahoma, que por los turbantes negros que vemos parece ser que tuvo una descendencia muy prolífica. La mayoría están centrados en la zona norte y en el este. También son musulmanes sunitas, aunque hay algunos en las provincias exteriores de Bajimán que se adhieren al Islam chií, pero les cuesta la vida en la mayor parte de los casos. Se les conoce a menudo como Salat, para no tener que llamarles Seyed, porque el resto de los pueblos los tendría que considerar superiores a ellos al ser descendientes de la familia del profeta. Y a pesar de ello, ellos tienen en gran estima a Hassan y Hussein. Hassan y Hussein son los dos hijos del Imán Ali, que cuando el Imán Ali fue asesinado le sucedieron en el califato chií y también a su vez fueron asesinados. Hassan fue asesinado en su casa y Hussein fue asesinado en la batalla de Kerbala. Cuando se levantó por la mañana, su ejército había desaparecido y se había pasado al ejército del califa Omar. Fue degollado. Bien, la población de Afganistán actualmente, más o menos, se supone, mucho suponer, que son 39 millones de habitantes. Poco más de la mitad son hombres. Los jóvenes son casi la mitad de la población, el 41%. Y los ancianos, fíjense ustedes en esto, el 2,69%. Es decir, allí la vida no es muy larga. Aproximadamente el 22% son los únicos que viven en las ciudades, mientras que el resto de la población vive en el campo, en áreas rurales. Y otros 3 millones de afganos están refugiados entre los vecinos, la República Islámica de Pakistán y la República Islámica de Irán. La mayoría de ellos ya ha nacido y se ha criado en esos dos países, porque son nuevas generaciones que se siguen considerando turcómanos, aymak, uzbecos, etcétera, pero están ya con pasaportes de los países vecinos. La tasa de crecimiento anual del país es de 2,34. El PIB per cápita, en el caso de Afganistán, es de 445 euros, por lo cual es muy normal que se vendan a las niñas para poder sobrevivir. Los precios de una niña, depende de la tribu a la que pertenezca, van entre los 550 y los 4.000 dólares. Las nuristarías son las más caras. Y hasta el regreso del talibán que tenemos ahora, los afganos, el 22% de los afganos tenía internet, el 69% teléfonos móviles y 4,4 millones de afganos podían usar las redes sociales. Y acabo, antes de que los que se vayan despiertan a los que se quedan, diciendo que Afganistán es el mayor productor de opio del mundo y que casi el 95% de la heroína que está llegando en estos momentos a través de diversas vías a Europa procede de Afganistán. Según las Naciones Unidas, la cifra de cultivos ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, lo que es curioso porque los últimos 20 años son los 20 años de ocupación occidental. Y en ese tiempo es donde ha crecido más la sustitución de otros cultivos por el opio. Lógicamente, cuando uno planta algo que le dan 10 dólares el kilo y planta otra cosa que le dan 90 dólares el kilo, pues tiene tendencia a irse al producto por el que obtiene mayor beneficio. Curiosamente, los religiosos de las mezquitas se llevan el 5% de los impuestos también de esto. Y quería rebatir una cosa a mi amigo Luis. No creo en la nacionalidad afgana. Creo que los afganos no existen. Es decir, creo que la nación afgana se ha intentado desde Kabul, pero no ha llegado más allá de Kabul. Creo que los afganos siguen siendo un pueblo con fidelidades y lealtades tribales. Hay un dicho afgano que a mí me llamó mucho la atención allí, que decía: mi país y yo contra el mundo, mi tribu y yo contra mi país, mi familia y yo contra mi tribu. Dice, y yo mataré a mi hermano. Esa es la filosofía de un pueblo duro, combatiente,
correr por los caminos de Afganistán con un grupo de mujahidines, les aseguro a ustedes que no es algo que se pueda hacer con facilidad. A mí me resultaría imposible hacerlo ahora. Muchas gracias.